de hacer series de historia o que tenga que ver la historia, aunque hay que marcar diferencias, porque Isabel es una serie histórica 100%, por lo menos la temporada que yo hice, que fue la primera, y el concepto de la serie que fue mío, es una serie que había hasta diálogos extraídos de crónicas o de obras o de cartas autógrafas de los propios personajes, o sea que la fidelidad llegaba hasta ese nivel, ¿no? Mientras que esto es una serie de fantasía, de aventuras en las que intervienen elementos históricos que están documentados siempre. Es más, los más anecdóticos y raros son los más documentados, o sea, por curiosidad. Y yo creo que el principal objetivo de una serie que mezcle el concepto historia dentro de su narración es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo creo que en ficción hemos visto muchas series americanas, sabemos cómo es un policía americano, cómo es un juez americano, la historia del Álamo, pero no sabemos los últimos de Filipinas, que se había hecho una película en el año 30 y tantos, o así, o 40 y algo. Yo creo que la historia está ahí para ofrecer 1000 narraciones posibles, de las que aquí hemos hecho demasiado pocas, porque parece que miramos la historia con mucho resquemor, y sirve, ya te digo, para saber de dónde venimos y quiénes somos. Mucha gente dice, oye, hay 1000, es una serie inacabable, tienes 1000 cosas que contar, pero no es tan fácil colar a la patrulla del ministerio en el episodio histórico, ¿eh? Y hay otras veces que, curiosamente, tú lees la historia y dices, allí estuvo el ministerio. Es decir, hay un capítulo esta temporada de los sucesos de la granja, de Fernando VII, que yo siempre que veía esa historia digo, ¿qué ha pasado para que ese señor que se está muriendo se recupere de pronto y anule el edicto por el cual el heredero iba a ser su hermano Carlos, ¿no? Y esta vez lo hemos hecho y eso es fácil, ¿no? Pero hay otros que son muy complicados y llevan un proceso de qué supondría el cambio, de cómo afecta también a nuestros personajes, no ya solo a nuestra historia, ¿no? Y es complicado, pero yo creo que hasta ahora hemos superado el examen con nota, ¿no? Creo, espero. Ya desde un arranque, mi hermano Pablo, que en paz descanse, y yo somos historiadores. Entonces, eso ayuda, el concepto de saber documentar y saber cómo hilar una narración fundamentada en datos. Es un guionista, antes que guionista, es documentalista. Los momentos históricos, sobre todo, que elegimos, vienen derivados de dos factores. Una, la producibilidad, es decir, el dinero. Es muy complicado rodar algo en plan la Córdoba árabe, ¿no? Es decir, luego también otro factor para mí muy importante, que es el idioma. Mucha gente decía, ¿por qué no haces algo en la España romana? Porque hablarían en latín. Ojalá esta serie hubiera tenido una continuidad para que en vez de ser ahora la 4ª temporada fuera la 6ª, y me habría atrevido a hacer un episodio en latín. Pero además me parecería maravilloso, pero en esta serie, cuando salen alemanes hablan en alemán, cuando salen ingleses hablan en inglés, ¿no? Y luego ya hay otros elementos más que deciden cuáles son los temas de los que hablamos. En ese periodo que va del siglo XIX, Guerra de la Independencia, incluso un poquito antes, ¿no? Esquilache, todo este tipo de... El impacto o no impacto de la Revolución Francesa en España hasta los días actuales, han pasado millones de cosas más que antes, que además nos definen más todavía nuestra contemporaneidad. Entonces, evidentemente, yo tengo el gusto por ir a esa etapa que me apasiona. Yo lo siento, hay otros que quieren que cuente otras historias, pero como el autor soy yo, pues cuento las que me apetece, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que contar, pero vamos, en definitiva, la verdad, la credibilidad, tema idioma, la producibilidad, tema dinero y la contemporaneidad nuestra, que viene de donde viene, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra contemporaneidad no viene solo del 19, yo creo que la etapa de Isabel y de Felipe II son esenciales para entender nuestra contemporaneidad, pero probablemente quitando esos dos grandísimos hitos, hasta Fernando VII no encontramos la deriva que nos lleva a donde, y digo deriva en el sentido amplio de la palabra, que nos lleva a donde somos, ¿no? A donde estamos. Hombre, yo estoy especialmente contento a nivel histórico de recuperar la imagen de un Lorca antes de ser asesinado. A nivel histórico como distopía, mi capítulo preferido probablemente sea el
de Felipe II, en estos momentos en los que todo el mundo siempre habla del pasado y de que éramos siempre magníficos y de que ojalá España fuera como en el pasado, esa España gloriosa, planteé que si esa España gloriosa gobernara ahora no tendríamos ni constitución, ni libertades, ni igualdad de género, ni un montón de cosas, ¿no? O sea, que la gente cuando añora el pasado debería tener un poco más de documentación o de conocimiento. Y luego yo creo que lo que hicimos con el Cid, que es un personaje que está a medias entre la historia y la leyenda, yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Si esta serie se hace para entretener, como todas, porque es el objetivo esencial. Lo que pasa es que no nos conformamos con eso y hay muchas capas para que la pueda ver un niño en el instituto, un padre o un abuelo con su crío, un historiador, alguien que ame España, alguien que tenga curiosidad por la historia e incluso alguien que odie el concepto histórico, porque ya sabes que a mí, según unos, estoy siendo un fascista reaccionario y se dan clase de ello, de hecho, y según otros soy un comunista irredento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un valor, ¿no? El hecho de entretener, el hecho de hacer una serie de aventuras, pero sobre todo el hecho de hacer una serie que trata al público como alguien inteligente, que no le da todo masticado, que le da posibilidad de que si la ve 2 o 3 veces el capítulo va a haber detalles que no ha podido ver en el primero, pero sobre todo la verdad. Yo creo que queremos contar desde la verdad emociones y que a lo mejor eso es lo que ha hecho que esta serie tenga este valor que tú dices y que otros le niegan. Yo esperaría a ver si dentro de unos años hay cura para el ELA y volvería y curaría a mi hermano. Pero la vida es así, es decir, los que crecemos y entendemos lo que es la vida, que es como una sucesión de derrotas y de algunas vez empatas y alguna vez ganas alguna pequeña partidito, no entendemos la vida como si fuera Disneylandia, en la que si no gano siempre me enfurruño porque sabemos que ganar siempre es imposible y que si ganas siempre es que hay algo chungo por detrás. Entonces, en ese sentido, no cambiaré la historia, aunque sé que hay un montón de historias dolorosas. Lo que me gustaría es poder escribir más series de historia, poder hacer los episodios nacionales o las novelas de Max Sau, en la que se ve verdaderamente esos dolores de los que queremos mirar siempre para otro lado, pero que nos definen, porque mucha gente dice, una serie histórica, qué aburrimiento, o otra más de la guerra civil. Y yo que pienso que de la guerra civil faltan como 20, 30 grandes películas por hacerse, porque no se han hecho, se han hecho muchas, pero no se han hecho las que se tenían que hacer. Entonces yo creo que en ese sentido, sí, más que cambiar la historia, cambiaría alguna mentalidad de nuestros productores para que entendieran que cuando vas fuera, sobre todo a la gran madre BBC, no puedes hacer una serie de Isabel por primera vez en el año 2012 o 2013. Habría muchas hechas. Que Felipe II no tenga una serie en este país me parece inaudito. Y me parece muestra de que tenemos un problema. Más allá de que sea mi versión o que sea la de la que quieran, ¿me explico? Y también si me gustaría cambiar eso, de que la gente entendiera que la historia es una fuente de historias a su vez increíble. Entonces yo creo que también me encantaría no cambiar la historia, pero sí cambiar la atención que requiere la historia en nuestra ficción y que yo creo que no tiene.